Cuando hablamos de Lot, hablamos de un personaje real, registrado en las Escrituras, en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis. Y Lot era el sobrino de Abraham y vivió una cantidad de experiencias, de vicisitudes. Yo debo de reconocer, de confesarles que para mí Lot no era alguien a quien imitar. Tuvo tantos fracasos, tantas malas decisiones que tomó en su vida, que realmente cuesta trabajo tratar de decir, bueno, yo me quiero parecer a él. Pero bueno, luego que charlemos un rato se van a dar cuenta cómo tuve que ir cambiando un poco esa mirada, esa visión acerca de este personaje. Y antes de entrar en Lot particularmente, quisiera introducir con una anécdota. Hace muchos años, cuando era estudiante de veterinaria en la Universidad de La Plata, una de las materias era lechería y todos los derivados de la leche. Entonces nos llevaron a conocer la planta de la Serenísima en General Rodríguez. Y cuando fuimos, éramos unos cuantos estudiantes, nos recibió en el playón de allí de la usina de la fábrica, un ingeniero agrónomo, que era alguien así como el responsable, el encargado de las relaciones públicas de la empresa. Entonces él se iba a encargar de guiarnos en esa visita guiada y explicarnos y mostrarnos todas los procedimientos a los que la leche y sus derivados se someten. Cuando nos recibió en la introducción, él hizo algo que a mí me quedó grabado hasta el día de hoy y fue impactante para mí. Él hablaba acerca del fundador de esa empresa, de la Serenísima, Mastelone, Pascual Mastelone, y dijo estas palabras. Pascual Mastelone es un iluminado y a los iluminados hay que seguirlos. Y a mí esa frase en principio me chocó porque la palabra iluminado yo la reservaba para personas que de pronto tienen que ver con ser iluminados por Dios, ser usados por Dios. Este hombre, sin ningún tipo de contexto espiritual o religioso, lanzó esta frase. Hablaba de que a las personas que realmente tienen algo especial hay que seguirlas, en síntesis. Y es cierto que en aquel tiempo fueron tantos los años que yo tenía jopo todavía. Es más, en la calle me decían que era parecido a John Lennon. Pero los años pasaron y los pelos se me volaron, pero esa frase siguió latiendo. Siguió presente, siguió vigente en mí. Y ustedes pueden pensar, ¿y qué tiene que ver esto con Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Y de pronto Abraham recibe una palabra de parte de Dios de dejar su tierra, su parentela, e irse a Canaán, la tierra que Dios tenía por delante. Cuando Dios le lanza este desafío a Abraham, Abraham no sabía dónde iba. Salió sin saber a dónde iba a ir, confiando solo en lo que Dios le dijo. Pero lo notable es que su sobrino Lot lo siguió. Y si bien el texto bíblico no nos dice al respecto nada, yo intuyo de que Lot siguió al iluminado. Lot siguió a su tío que, recibiendo una palabra de Dios y creyéndola, se puso en movimiento, y creo que Lot dijo en su corazón, a los iluminados hay que seguirlos. Y así fue como Lot se colgó del pantalón o de la túnica de Abraham y allí fue.
Y allí fue a ese desafío, a la aventura de una tierra nueva, de dejar su parentela, de dejar su tierra, de dejar su cultura e ir a algo desconocido. Y este justamente tal vez es el primer detalle que yo quiero compartir con ustedes de la vida de Lot. A los iluminados hay que seguirlos. Y yo traigo esto en esta mañana para preguntarte, ¿a quién seguís vos? ¿Detrás de quién vas? Claro que nosotros los cristianos evangélicos decimos, no, yo sigo a Cristo, claro, lo damos por hecho y por sentado. Nosotros seguimos a Cristo, somos discípulos de Cristo, imitamos a Cristo y tratamos de ser como Él. Pero no es menos importante, representativo, el hecho que también Dios pone delante nuestro, Dios pone con nosotros, Dios pone en nuestro camino personas. Personas que nos pueden inspirar, personas que nos pueden alentar, personas que nos pueden acompañar en nuestro viaje, personas que pueden desear lo mejor para nuestra vida y la mejor de las intenciones, y realmente es una bendición en nosotros, como lo fue Abraham en la vida de su sobrino, en la vida de Lot. Filipenses 3:17 nos va a decir algo interesante del apóstol Pablo allí en el Nuevo Testamento. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo podía decir, no como una expresión de soberbia, sino todo lo contrario, decir, miren, si ustedes, hablándole a sus hermanos, dice, si ustedes me siguen a mí, es correcto porque yo a la vez sigo a Cristo. En Primera de Corintios 11:1 nos dice, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Entonces no es una soberbia, no es un acto, digamos, de autoafirmación esta expresión. Esto debiera ser lo normal, que cada uno de nosotros pueda transformarse en un Abraham, que es alguien digno al cual imitar, un Pablo, alguien digno al cual seguir, al cual imitar. ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es tu padrino espiritual? ¿Quién es tu madrina espiritual? ¿Quién es aquel que te influye y que te bendice? No somos islas, no somos hongos, somos personas, y ayer veíamos en el taller que somos seres gregarios, o sea que nos necesitamos unos a otros, que nos bendecimos unos a otros. Y por eso la comunidad de fe, la iglesia, es justamente esto. Un lugar donde nos reunimos y donde nos inspiramos unos a otros, donde nos alentamos y cuando no están o no estamos, nos extrañan y cuando los necesitamos, allí están. La iglesia es la provisión de Dios a la cual yo debo seguir. Este es un tiempo muy extraño, donde tanta gente está fuera de una congregación, fuera de estar bajo la autoridad o bajo la influencia de una autoridad espiritual. No fuimos diseñados para ser individuos separados, fuimos llamados y diseñados para ser parte de. Como nunca, este es un tiempo donde hay más cristianos fuera de las iglesias que dentro de las iglesias. Una estadística hablaba que los 2/3 de aquellos que se reconocen ser cristianos evangélicos, 2/3, 2 de cada 3 cristianos no se congregan. No están bajo autoridad. No están justamente siguiendo. Y entonces aquí se produce una ruptura, se produce un choque, se produce algo que va contra lo que el diseño de Dios, cuando el Señor crea la iglesia, la crea como un lugar de pertenencia, un lugar donde ocurren cosas maravillosas, donde compartían los alimentos, la cena del Señor, oraban juntos, o sea, había una vida de comunidad. Y así se planteó desde Hechos capítulo 2 en adelante, la iglesia es un lugar de contención, un lugar de pertenencia.
Me bendigo en el hermano y mi hermano me bendice. Entonces otra vez me pregunto, y así como Lot eligió seguir a su tío, vos a quién elegís seguir. Este es el primer detalle que puedo encontrar en el ejemplo, en la vida de Lot. Si usted quiere después estudiar en detenimiento, le recomiendo ir a Génesis, del capítulo 11 hasta el capítulo 19 de Génesis. Usted va a tener la historia completa, el panorama completo de Lot. Y es muy interesante verlo, mirarlo, estudiarlo a Lot. Una segunda, hay varias, pero yo he elegido 3 por razones de tiempo. Y la segundo detalle que quiero traer, que observo en la vida de Lot, este no es tan positivo como el anterior. Lot es algo así como una alquimia entre cosas buenas y cosas malas. Es como cuando usted pone en la licuadora 3 o 4 frutas o cosas para licuar. Acá, cuando lo miramos a Lot, vemos un licuado de un montón de cosas, de buenas y malas decisiones, de aciertos y de desaciertos. Por eso que Lot se parece tanto al cristiano de los últimos días. Usted dice, ¿y esto cómo es? Jesús en Lucas 17, 28 al 30, vamos a ver, es Jesús hablando del tiempo de Lot y de Lot. Dice así mismo como sucedió en los días de Lot. Jesús está hablando de esto. Dice, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban, edificaban. Siguiente. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió al cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Fíjese, Jesús tira un puente entre la generación de los últimos tiempos y la vida y el entorno en el que Lot vivían. La generación de los últimos tiempos tiene características muy parecidas a lo que el entorno, la cultura en la que vivió Lot. Y allí se menciona Sodoma. Usted sabe bien que estas ciudades no fueron famosas por ser ciudades en que ocurrían cosas buenas. En un momento dado, Dios manda fuego, juzga a Sodoma, Gomorra y Jai por el hecho de la inmoralidad, de la perversión que esta sociedad había caído. Y Lot estaba allí, en medio de esta sociedad. Por eso Jesús tira esta línea y dice, miren, la generación de los últimos tiempos es una generación que va a ser muy parecida a la de Sodoma y Gomorra en aquel tiempo. O sea, la sociedad en la que vivió Lot. Por eso que tengo que reconocer que yo a Lot siempre lo he juzgado mal, lo he juzgado severamente, he dicho, pero este tipo fue una sucesión de hacer macanas. Y usted puede decir, ¿por qué piensa eso, pastor? Bueno, mire, el primer error que comete, y es la segunda idea que quiero compartir, es que en un momento dado se independizó de su tío. Aquel que había elegido como autoridad espiritual sobre su vida, llegó un momento que dijo, yo no te necesito más. Es más, deseo vivir independiente a vos. Había una situación en que los pastores, los criadores de ovejas, de ganado, de ambos, había crecido de tal manera que hubo enfrentamiento entre ellos. Y entonces el mismo Abraham le dice, esto no está andando bien. Hemos crecido, hemos evolucionado, se han multiplicado nuestras riquezas y esto no está bueno que haya conflicto entre nosotros. Y le ofreció algo que realmente es llamativo. Le dice, mira, Lot, elegí a dónde vos querés ir. Te doy la prioridad. Si vos elegís ir a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Y si vos elegís a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Y así fue.
Y Lot se sintió libre. Lot dice que miró en el pasaje representativo que justamente relata esto de Génesis, dice de que Lot miró hacia la llanura del Jordán, que era una llanura fértil, y era donde estaba Sodoma y Gomorra. O sea, una seducción a los ojos de Lot. Hubo el anhelo de vivir algo distinto, de vivir de una manera diferente. Eligió cerrar un capítulo de seguir ciertos valores para abrir un capítulo donde otros valores influenciaban en su vida y en la de su familia, porque tenía esposa y 2 hijos, 2 hijas. Seguramente Lot habrá pensado, estamos en el campo, él era un hombre de campo, un hombre de cría de ganado, de criar ganado, y de pronto dijo, yo quiero algo distinto para mi vida, que esa ciudad me lo está ofreciendo. Mis hijas no tengo yerno, no tienen marido, no tienen esposo, y allí puedo encontrar. O sea, empezó a pergeñar un estilo de vida independiente a lo que antes tenía. Decidió entonces hacer un corte, decidió entonces establecer una diferencia y iniciar una etapa nueva con otros valores, con otros modelos, bajo otra autoridad, y eligió ir a Sodoma y Gomorra, particularmente Sodoma. La independencia nos trae consecuencias. La independencia nos trae consecuencias. No fuimos diseñados por Dios para ser seres independientes, fuimos diseñados por Dios para ser seres obedientes. Hay una diferencia. Yo lo animo a que lea la historia de Lot en su casa en esta semana. Hágalo como estudio devocional. Y haga un estudio crítico del pasaje, en el sentido de que mire, diga, empiece a ver y a notar cuáles fueron los errores que a tu criterio ves que Lot cometió y en el que ahora estamos hablando. Hablamos del error de ser independiente. Juan 15:5, Jesús habla, trata y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vida independiente de Dios es el primer fracaso en el que podemos caer. Cuando decido cortar con la presencia de Dios en mi vida, con la opinión de Dios, con el consejo bíblico para mi vida y para mi familia. Cuando deseo vivir independiente, entonces a lo que Dios me propone voy a pagar consecuencias. Porque fuimos diseñados para la gloria de Dios y para andar en Dios, para movernos en Dios. No somos seres autónomos, aunque aspiramos a esto. Satanás, cuando tienta a Eva, la incita a comer el fruto del bien y del mal, del cual Dios dijo, no coman de ese fruto. Y dijo, porque Dios sabe que cuando ustedes coman esto, ustedes entonces serán como Dios. Esa es la eterna, continua tentación con la que el diablo viene a cada uno de nosotros. Vos sos Dios. Vos no necesitas un Dios sobre tu cabeza, sobre tu vida, ni en tu corazón. Vos sos Dios. Este es el mensaje de la sociedad del final de los tiempos. Una sociedad independiente, desobediente, autónoma, inmoral, y que sigue sus propias reglas y no el consejo de Dios. Así vivimos. Esta semana hubo más de 600 llamadas en colegios de la Argentina amenazando con que iba a haber un tiroteo entre los estudiantes. Se produjo una convulsión atroz, porque estábamos, o no acostumbrados, pero veíamos con asombro en Estados Unidos cuando un jovencito, una jovencita de pronto tomaba un arma y mataba, asesinaba a 15, 20, 30 estudiantes en la universidad, en colegios secundarios.
Y de pronto nos damos cuenta que esto no solamente ocurre allá, ahora también ocurre acá. Lo que pasó en Santa Fe, tu provincia. Este jovencito de 13 años asesinando con el arma de fuego que les trajo a su abuelo. Y entonces de pronto estamos viviendo tiempos, en el final de los tiempos, estas cosas abundan, estas cosas son las que prevalecen. Estamos teniendo una contracultura. La cultura es aquella que viene de Dios y que Dios nos dice, y de pronto la contracultura nos lleva a tratar de vivir como el mundo vive, como la sociedad vive, como los demás hacen, con valores que no son los que la Biblia dice, no son los que Dios dice. Queridos papás, cada uno de ustedes tiene una enorme tarea, una enorme responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos. Esa responsabilidad de que no siempre le vas a decir sí a tus hijos, que también de tu boca saldrán no, que de pronto cuando haya el pedido de un permiso a ir a un lugar que el cual te da desconfianza, la respuesta debe ser no. La respuesta debe ser no. Pero no creo equivocarme cuando digo que a lo mejor vos viviste una infancia de privaciones, de no vas, de te quedás. Y entonces llegamos ahora al rol de padre y decimos, yo no quiero ser como mis padres. Entonces cuando vienen nuestros hijos y nos piden un permiso del cual tenemos la certeza o por lo menos la sensación de que es peligroso, le decimos sí. ¿Cuántos padres están llorando hoy por haber sido permisivos? Por haber dicho sí cuando debieron haber dicho no. Papá es malo, mamá es mala. No pierdas nunca el rol que Dios te dio. No renuncies nunca a la responsabilidad que Dios puso en tus manos. Ojalá puedas irte en esta mañana, no con el hecho de un trasplante de cerebro y que seas algo que realmente no sentís, pero qué importante es que reflexiones. ¿Qué tipo de hogar querés? ¿Cuál es la educación que estás deseando para tus hijos? ¿Cuáles son los principios de vida que le estás infundiendo? ¿Cuál es la herencia espiritual que les estás dejando? De cada uno de nosotros, queridos papá, querida mamá, tiene que ver el destino y el futuro de nuestros hijos. Yo deseo de todo corazón, dije recién, no lo dice el texto bíblico, sino que me di el permiso de ponerme en la piel de Lot cuando decidió ir a Sodoma. ¿Por qué fue a Sodoma? ¿Qué lo atrajo de la gran ciudad? ¿Qué lo atrajo? ¿Qué luces lo sedujeron? Y la mayoría de ustedes conocen la historia, por eso si no, les invito a que la lean y vean todo lo que pasó Lot en Sodoma. Todo lo que tuvo que a punto de sacrificar, a punto de perder. Y hubo pérdida, porque ahora dentro de un ratito voy a hablarles un poquito del tema también. No fuimos creados para la independencia, fuimos creados para la obediencia. Y a la vez nosotros ser instrumentos de que enseñan la obediencia. La obediencia es como un valor perdido, un valor fuera de actualidad. Parece ser de que ser obediente es ser anacrónico. Que ser obediente está fuera de moda. Que ser obediente es para los viejos. Ser obediente es parte de la cultura del reino de los cielos. Y cuando esto lo tenemos en claro, entonces nuestras conductas empiezan a ponerse en claro. Nuestras decisiones comienzan a tener significado y orientación y se ubican en el centro de la palabra de Dios, en la obediencia a lo que Dios dice. Obedece a Dios y te va a ir bien. Y enseña a obedecer a Dios a tus hijos y les va a ir bien. Y les va a ir bien porque hay promesa.
de bendición sobre aquellos que son los justos, según el concepto bíblico. Justo es salvo, que tiene herencia celestial, que tiene la presencia de Dios en su vida. Dios no te mira de arriba, Dios te mira de adentro. Dios mira tu corazón. Y en esta mañana ojalá que el hecho de estar meditando en la vida de Lot nos pueda llevar a pensar y repensar acerca de nuestros valores y de lo que Dios desea para nuestra vida. Separados de mí, dijo Jesús, nada, 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 nada podéis hacer. Esa palabra, nada, es central. Y no dice, separados de mí, algunas cosas pueden hacer, otras no. No, no, no. Separados de mí, nada podés hacer. Nada que tenga valor. Nada que tenga futuro. Nada de la cual puedas decir o puedas tener la certeza de que estás caminando bien, estás caminando por el camino correcto. Entonces, hemos visto el primer detalle es algo bueno. Lot decidió estar bajo la autoridad espiritual de Abraham. Es lo que Dios quiere. La segunda no fue una decisión tan buena. Él se independiza de Abraham y dice, ya no quiero estar con él. Ya no quiero estar bajo su autoridad. Ahora voy a ser yo mi autoridad y ahora voy a decir yo lo que quiero. Yo decido ir a Sodoma. Por razones de tiempo no podemos entrar en los detalles que pasó en Sodoma con Abraham y su familia, pero los invito a que lo lean y vean realmente el caos, el drama que vivió este hombre, él y su familia. Y el tercer y último detalle de la charla de esta mañana, también, por supuesto, mirándolo a Lot, es que Lot puso sus ojos, dice, en el valle del Jordán, donde estaba en Sodoma y Gomorra. O sea, su vista, la dirección de su mirada, a donde él miró, luego terminó viviendo allí. Y esto nos tiene que llevar a la reflexión del valor de la mirada, el valor de la dirección de tus ojos. ¿Qué estás mirando? ¿A dónde estás mirando? Hay por allí alguna frase que dice, lo que mirás influye en lo que pensás. La mirada, como diríamos, es la ventana de tu cerebro. A través de tus ojos llega información directa a tu cerebro, no hay filtro. Lo que ves entra en forma directa, sin filtros, a tu mente. Y tu mente, que es con lo que pensás, define cómo vivís. Así que fíjate la secuencia desde mirar algo a después terminar viviendo de acuerdo a lo que miraste. ¿A dónde estás mirando? ¿A dónde estás dirigiendo tus ojos? ¿Cuál es el sentido de tu mirada? Colosenses capítulo 3, versículo 2. Pongan la mira en las cosas, no los escucho. Y no en las de dos sentidos en la mirada, dos direcciones opuestas. O pongo mi mirada en las cosas de arriba, que es de donde viene la bendición de Dios, o pongo la mira en las cosas de la tierra, que es donde hay maldición. Entonces, según el sentido de tu mirada, la dirección de tu mirada es el resultado de tu vida. Lo que miras, pensás y lo que pensás determina quién sos.
Entonces no es moco de pavo este tema. No es una pavada. Es central. Es decisivo. Según la dirección de tu mirada van a ser las acciones inmediatas y posteriores que tomes. Y fue lo que pasó con Lot. Miró hacia la llanura del Jordán, vio las ciudades, vio los brillos de esa ciudad, vio la seducción del estilo de vida de esa ciudad y dijo, yo quiero eso. Lo peor que él quiso eso para él y para su familia, eso fue un desastre, un verdadero desastre. ¿Por qué es importante lo que veo? Porque si no, mire qué pasó con la esposa de Lot. Ojo, mujeres, porque son solo las mujeres que miran y se transforman en estatua de sal, ¿eh? Los hombres no tenemos ese problema. Es más, como somos hipertensos no podemos estar en contacto con la sal. Pero los ángeles del Señor que lo llevaron casi de prepo, lo agarraron del fundillo, permítame la expresión nuestra, nuestra expresión, lo agarraron prácticamente, lo agarraron de la solapa y lo llevaron fuera de la ciudad. Porque él estaba todavía, pero no están mis yernos, ¿dónde andan? Y el tipo estaba en otra. Y los ángeles del Señor lo llevaron como de prepo y le dijeron algo a él y su familia, no miren atrás. ¿Por qué creen que vino esa orden? Por lo que estamos hablando. Porque donde pongo la mirada, pongo el cerebro, y donde pongo el cerebro, el resultado es como vivo. Había que cortar con esa herencia de maldición, no había que volver atrás, no había que volver los ojos para atrás, no había que anhelar aquello que se perdía, aquello que se dejaba, aquello que se abandonaba. Se necesitaba hacer un corte dramático entre ese pasado de error y ahora lo que Dios les proponía. No mires atrás. Y la mujer miró para atrás y se transformó en una estatua de sal. El final de los días de Lot fue triste, triste, triste. Terminó embarazando a sus 2 hijas. De esos embarazos surgieron 2 pueblos que actualmente son enemigos acérrimos de Israel. El costo de las malas decisiones, el costo de los errores. Si yo cierro en este momento, yo lo dejo a usted con un sabor más que dulce, agrio. Porque digo, ¿y cuál es la esperanza? ¿Por qué traje a Lot hoy? Porque Jesús habló de Lot, pero también el apóstol Pedro habló de Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Mira lo que dice. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró, ¿qué dice ahí? Perdón, no escucho. Justo a la flauta. Hasta este momento, Lot era el tristemente célebre Lot. Y ahora me encuentro que el apóstol Pedro dice el justo Lot. ¿Cómo? ¿Por qué justo? Porque Lot representa al cristiano de los últimos tiempos que está bajo fuego. Vos y yo estamos bajo fuego. Vivimos rodeados de los mismos valores que en Sodoma y Gomorra se vivían. Vivimos rodeados de un estilo de vida perverso, opuesto a Dios, enfrentado a Dios, como Lot vivió en su tiempo. Y dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos
para ser castigados en el día del juicio. Pedro tenía otra mirada acerca de Lot. Y yo creo que hay una reivindicación de Lot en las palabras de Pedro. Es decir, Lot, como decimos en criollo, Lot, por decisión propia, bailó con la renga, como diciendo le tocó la peor. Eligió vivir en un tiempo difícil y con gente difícil, en un entorno difícil y en una cultura contraria a Dios. Pero algo había en su corazón. Y yo creo que ese algo que había en el corazón lo había mamado, bebido de su tío, un hombre de Dios. El hombre de Dios plantó en el corazón de Lot y Pedro lo está reconociendo. Pedro está diciendo, Lot sufrió. Había un choque de naturalezas, la naturaleza que estaba en el corazón de Lot y la naturaleza que estaba en la gente del entorno de Lot. Había un choque cultural, un choque espiritual. Cuando Jesús hablaba de los últimos tiempos, hablaba que muchas cosas iban a ser los detalles que nos ubicaran y pudiéramos definir como los últimos tiempos. Dice que habrá muchos engañadores, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, que engañarán a muchos. Y este es un tiempo de mucha confusión. Cuidado con las redes. Cuidado con lo que ves en las redes. No toda persona que dice ser pastor o apóstol tiene autoridad de Dios o es genuina. Voy a decirte algo que te puede parecer chocante, pero quiero ser honesto y sincero con vos. Refugiate en el lugar donde Dios te puso y no te salgas más. Salvo que este hombre o alguien de nuestro equipo pastoral nieguen a Jesucristo como Señor y Salvador y prediquen otro evangelio que no es el evangelio del reino. Pero si seguimos, permanecemos en la palabra, procuramos que la palabra sea directiva en nuestras vidas, no abandones nunca el lugar donde Dios te plantó. Afuera está la intemperie, y en la intemperie se sufre frío y dolor, amargura de espíritu. Este es un tiempo donde con mi esposa estamos hablando con muchas personas que un día pasaron por acá y hoy no están. Por supuesto que las amamos con todo el corazón, pero también las confrontamos con aquellas decisiones que no honraron a Dios, que no fueron la voluntad de Dios. Necesitamos recordar las palabras de Jesús. En aquellos tiempos, decía Jesús, van a oír de terremotos, de hambre, pestilencias, de guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin, está ahí, está ahí, está ahí. El fin está cerca. Por eso que me permito señalarnos que somos la generación del final de los tiempos. Yo no sé qué pensás vos acerca de la venida de Cristo. Yo creo que muchas veces está fuera de nuestra agenda este evento. Estamos con una agenda llena de cosas, pero en ninguna página de nuestra agenda dejamos abierta, dejamos en blanco para decir, quiero estar preparado para el día que el Señor, que suene la trompeta y que Cristo venga por mí y por mi familia. Y entonces, frente a todas estas manifestaciones que tienen que ver con los tiempos de Lot y que existe el puente entre la última generación, las características de la última generación y la característica de la generación en la que Lot vivió. Hay un puente, un marcado puente, una relación muy estrecha entre ambos momentos. Y así como vivía Sodoma y Gomorra, así es como estamos viviendo hoy.
A veces me causa un poco de asombro ver cómo los cristianos vamos empezando a conceder verdades bíblicas. A veces pareciera ser que nos convencen que otras maneras de vivir son válidas también. Pero tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que ir a que la palabra nos guíe, nos enseñe, nos muestre. Tengo que meditar en ella. Y formar una generación a partir de donde vos creíste en Cristo, hacia adelante, hacia tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Ser generaciones de Dios y para Dios. Si no, perdiste el tren. Perdiste el propósito. ¿Para qué te crees que el Señor te salvó? ¿Para llenarte la panza con tu salvación y digas, yo salvé el pellejo y voy al cielo? No, es para crear una generación de hijos e hijas de Dios a partir de ti. Me pregunto, ¿estamos a la altura? ¿Estamos a la altura de estas circunstancias? ¿Estamos a la altura del propósito de Dios con nuestra vida? Para meditar. Llévatelo a Lot. Llévatelo a Lot para leer y estudiar su vida y ver cómo el tiempo que vivimos se parece tanto al tiempo que él vivió. Y otra vez, que cuando el Señor nos mire, no desde arriba, sino desde adentro, vea que nuestro corazón es un corazón sincero y en nuestro corazón está el anhelo profundo de hacer la voluntad de Dios, de estar en los propósitos de Dios, de ser conforme a lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor que nos va a ocurrir. La generación de Lot tiene como característica que el amor de muchos se enfriará. A lo mejor estás hoy acá y venís de un periodo de enfriamiento, un periodo donde te distrajiste, donde te soltaste de la mano del Señor. Yo quiero alentarte en esta mañana. Quiero alentarte con todo mi corazón y todas mis ganas. Mira, hay tiempo, porque si estás aquí sentado, sentada, es porque Dios tiene un propósito con tu vida y Dios te quiere conducir a los caminos que Él tiene ya preparados de antemano y de antes de la fundación del mundo para vos. Y cuando ando en los propósitos de Dios, entonces las cosas funcionan bien, andan bien. A lo mejor me aparté mirando el Valle del Jordán, pero hoy vuelvo a mirar hacia arriba, puesto los ojos arriba, que es de donde viene la bendición, y no en las cosas de abajo, en las de la tierra.